tardes a todos, bienvenidos a este nuevo encuentro virtual, en esta oportunidad para trabajar la segunda parte del SADE, concretamente lo que respecta a caratulación de expedientes electrónicos. Como en cada encuentro, quiero agradecer a la Supervisión de Materias Especiales y al área de adultos y adolescentes por haberme convocado para este proyecto, pero principalmente agradecerles a ustedes que son los que nos acompañan en cada uno de los encuentros y hacen que este trabajo tenga un valor enorme. Quisiera aclarar antes de comenzar un poquito sobre a quién va dirigido cada uno de estos encuentros. Ustedes sabrán, lo hemos comentado en encuentros anteriores, tanto Cecilia como yo somos conducciones de las escuelas primarias de adultos. Y es un poquito hacia los equipos de conducción de estas escuelas y aquellos que están queriendo concursar hacia quién va dirigido este encuentro. Lo aclaro porque sabemos que hay un montón de compañeros que están presentes en este encuentro que pertenecen a otras áreas y si bien estamos tomando como eje el expediente electrónico, va a haber muchos documentos que se vinculan al expediente que dependiendo las áreas se trabajan de manera distinta. Inclusive va a haber algunos documentos que las escuelas de adultos no los trabajamos desde la escuela, sino que los trabaja Delegación Contable y en otras áreas se trabajan directamente desde la escuela. La idea es que no se genere ninguna confusión ni perjudicar a ningún compañero de los que están presenciando este encuentro virtual. Siempre ante cualquier consulta y cualquier situación que se les presente con el expediente, no duden en consultar o a sus delegaciones contables o a sus supervisores, ¿sí? Y más cuando dependan de distintas áreas. Bien, aclarado esto, vamos a comenzar. ¿Para qué armamos un expediente electrónico? ¿Para qué nos torturan con esto el expediente? La realidad es que el expediente electrónico nos va a permitir tramitar algo. Lo que más vamos a tramitar a lo largo de todo el año en una escuela van a ser los movimientos docentes, es decir, las altas y las bajas. Pero vamos a encontrar otro tipo de trámites que pueden pasar por nuestras escuelas. Nosotros hicimos una breve lista de lo que comúnmente trabajamos en la escuela durante todo el año, que son las altas y las bajas de docentes interinos y suplentes, los cambios de situación de revista, licencias, salarios, reclamos docentes de todo tipo, la toma de posesión de un titular, el pedido de prórroga de la toma de posesión, tramitar la baja de un titular, ya sea porque se jubiló o porque decidió renunciar al cargo, los ceses administrativos. En adultos también trabajamos las salidas didácticas y vamos a tener otros tipos de trámites, ¿no? Dependiendo la escuela, nos van a llegar oficios judiciales para responder, vamos a tener pedidos de acompañamiento de APND si tenemos algún alumno con requerimientos especiales. O sea, hay un abanico de trámites que tenemos. Si tenemos personal que no sea docente, tenemos auxiliares, también vamos a estar trabajando con los expedientes que le corresponden a ellos, salarios, reclamos. O sea, hay bastante para trabajar. Cuando vamos a encarar un expediente electrónico, vamos a tener tres momentos que son muy importantes dentro de la confección del expediente. La primera parte va a ser la caratulación y en esta instancia es en la que estamos iniciando la confección del expediente. Vamos a trabajar con tratas que no son ni más ni menos que unos códigos que van a responder al motivo por el que estamos tramitando este expediente y también vamos a necesitar datos del docente si es que estamos trabajando con una alta o con una baja o datos del agente si estamos haciendo algún tipo de reclamo, por ejemplo, de uno de los auxiliares de portería. Dentro de estos datos que vamos a necesitar, siempre vamos a necesitar nombre y apellido, el CUIL, el DNI y depende de lo que estemos tramitando también nos puede solicitar el ID. Este es un código numérico que lo vamos a encontrar en el recibo de haberes. Si estamos haciendo el alta de un docente, vamos a tener que ir al legajo a buscar ese recibito y si estamos haciendo la tramitación de algún
otro reclamo y ya es un docente de la escuela, vamos a poder consultar esta información también dentro del CIAL, de la PLAVA que nos manda delegación contable o en el lugar donde validamos el padrón web, ¿sí? Entonces tengan en cuenta que la información de un docente la podemos encontrar en varios espacios, así que no entrar en pánico con eso. El segundo momento va a ser la vinculación de la documentación, ¿sí? Nosotros vamos a ver caratulado el expediente, es decir, el expediente ya va a tener por qué motivo se está tramitando, va a haber datos del docente, del agente por el cual estamos haciendo ese expediente, y ahora vamos a necesitar agregar al cuerpo del expediente la documentación necesaria para tramitarlo. Bien, antes cuando lo hacíamos en papel son esas hojitas que íbamos anexando en las carpetas. Acá lo vamos a hacer virtualmente. Ahora, ¿qué es importante de esto? Recuerden que cada documento que se anexe o se vincule en el expediente electrónico tiene que ser un documento oficial. Y para que esto suceda tiene que haber sido pasado previamente por el módulo de GEDO. En el GEDO les va a dar un numerito que va a ser único para ese documento y que va a ser el que les va a permitir vincularlo al expediente. Y el tercer momento de un expediente va a ser el pase. En esta instancia debemos contar con datos relacionados con el cargo o las horas que estamos tramitando, el código de cargo. Recuerden que en adultos, y considerando que lo que mayormente hacemos son movimientos docentes, vamos a tramitar altas o bajas de los maestros de ciclo o altas y bajas de los maestros de cursos especiales. 857 es el código para un cargo, 867 para los de materias especiales. Bien, si estuviéramos trabajando con dos expedientes para el mismo trámite, vamos a necesitar tener a mano el número del otro expediente para informar que están relacionados. Esto no significa que los estamos vinculando, Esto lo aclaro por si alguno tuvo acceso a los instructivos de expediente electrónico, van a ver que en algún lugar habla de la vinculación de expedientes electrónicos. En este caso lo que estamos haciendo es informarle a quien recibe los dos expedientes que están tramitándose estos dos expedientes por un mismo movimiento. Entonces la persona que los recibe los va a seguir trabajando en simultáneo para que no queden mezclados y vayan retrasando el trámite. Bien, para esto también vamos a necesitar tener información del docente a mano, y lo que también vamos a tener que tener en claro es a quién vamos a dirigir el expediente, ¿sí? Si va a ir a un usuario en particular, si se va a enviar a una mesa de entrada, ¿sí? A esto que les comentaba en el encuentro anterior, va a ingresar al buzón grupal o lo voy a enviar a la delegación contable. Estos tres momentos son muy importantes y hay que prestarles atención. ¿Por qué? Si yo caratulo mal el expediente y envío, no va a haber nada que detenga ese expediente, ¿sí? Yo lo voy a poder tramitar y lo voy a enviar. ¿Qué va a pasar cuando lo reciban? Se van a dar cuenta que está mal la trata y me lo van a devolver pidiéndome que lo vuelva a comenzar. Si yo vinculo documentación o me olvido de vincular documentación que es necesaria para el expediente, me lo van a devolver pidiéndome que anexe lo que falta. Y si yo genero un pase incorrecto, lo estoy mandando a un lugar donde no se debe mandar o donde no van a tramitar este tipo de expediente, también me lo van a devolver y todo hace que se retrase el trámite. Imagínense si esto fuera el expediente de cobro de un docente, ¿sí? Entre todas las idas y vueltas, lo único que logramos es que esa pobre persona siga dilatando su cobro. Particularmente en los pases es donde hay que tener un poco más de cuidado porque nosotros trabajamos con un buzón. Eso significa que ahí ingresa muchísima más cantidad de información. Y hay dependencias en donde ingresa muchísima más cantidad. Si nosotros estamos enviándolo a un lugar que no es el que debiéramos y encima se demora en poder llegar a ese expediente porque tiene muchísimo trabajo quien recibió el expediente, más ¿sí? tiempos dilatados, por ejemplo, para esto que hablábamos que era el cobro de un compañero. Así que está bueno prestar atención. Nos vamos a equivocar, sí, seguramente, y más cuando estamos comenzando en los primeros pasos con los expedientes electrónicos, pero la idea es que con el tiempo vayamos afilando el ojo y nos vayamos dando cuenta a simple vista de que hay algo que no nos está cerrando. Bien,
Del lado derecho yo les dejé una tablita donde marqué puntualmente nuestra delegación, la delegación de adultos, que va a tener como código el 045. ¿Sí? Ustedes saben que pueden hacer un print screen para guardarse esta información. Igualmente este video luego queda colgado en el canal de supervisión de materias especiales en YouTube, así que lo pueden ver todas las veces que ustedes necesiten. Bien, dijimos hace un ratito que lo que mayormente vamos a tener en la escuela son los movimientos docentes, las altas y las bajas. Y acá está bueno que tengamos en cuenta que va a haber algunos movimientos docentes que van a generar 2 expedientes y algunos movimientos docentes que van a generar un único expediente. Estos son los más comunes, ¿sí? Designación docente interino sin licencia o con licencia y designación de un docente suplente con licencia. Esto significa que está licenciando algún cargo para tomar en nuestra escuela. Va a generar 2 expedientes diferentes. Uno en el que se va a tramitar la designación y en el otro el que se va a tramitar el cobro. El que estamos tramitando el cobro va a seguir su camino y va a terminar cuando se dé la liquidación del docente, ¿sí? Ese expediente, a menos que nosotros lo consultemos, no va a volver a la escuela. En el expediente de designación tampoco va a volver directamente a este expediente, particularmente en estos casos, sino que se va a agregar a algún expediente donde se va a vincular con expedientes de otros docentes y va a volver en algún momento, de esto sí tenemos que esperar una respuesta, va a volver una resolución con el anexo para que el docente se notifique sobre su designación. Bien, esto ténganlo en cuenta. Si no llega el expediente, vayan cada tanto mirándolo desde las consultas. Tengan en cuenta igual que demora particularmente lo que tiene que ver este tipo de designaciones que van con 2 expedientes, demora el volver la resolución y el anexo. Después vamos a tener movimientos que van a generar un único expediente, por ejemplo el cambio de situación de revista. Esto se va a deber a que en realidad yo no tengo que informar nada con respecto al cobro porque ya es un agente que está trabajando. Entonces, solamente estoy informando que pasa de ser suplente a ser interino. ¿Sí? Recuerden que es condición para el cambio de situación de revista que se cumpla esto, que nuestro docente estaba como suplente y pasa a ser interino porque el cargo que ocupaba queda vacante. Estaba cumpliendo con una suplencia de un docente titular que estaba de licencia, se jubiló en el camino, entonces quedó el cargo vacante. ¿Listo? Entonces quien estaba como suplente pasa a ser interino de ese cargo. ¿Está? Entonces en este caso tramitamos la situación, el cambio de situación de revista. ¿Por qué aclaro esto? Porque en una escuela puede pasar lo otro, que un docente que está trabajando en nuestra escuela como interino pase a ser suplente. ¿En qué situación? Hubo una persona que titularizó, al momento de hacerse cargo y tomar posesión del cargo, nos informa que va a solicitar licencia por mayor carga presupuestaria o por mayor jerarquía, entonces va a hacer una toma de posesión simbólica. Es decir, va a tomar el cargo como titular, pero lo va a licenciar inmediatamente. Bien, entonces, ¿qué va a pasar? El cargo ya no va a estar vacante, entonces quien estaba como interino va a seguir cubriendo el cargo, pero ahora como suplente. En estos casos no hay un cambio de situación de revista, sino que la forma de trabajar con esta persona es cesarla como interino, ¿sí? Al ser interino va a generar 2 expedientes, uno de cese y otro en el que informamos la baja del cobro, y por el otro lado vamos a estar dando el alta como suplente, ¿sí? Bien. Y vamos a tener también movimientos que generan un único expediente, como es la designación docente de suplente sin licencia o la designación y cese de suplente sin licencia, porque el SADE puso en funcionamiento ya hace un tiempo algo que se llama circuito cerrado o workflow. Si esto de workflow ténganlo en cuenta porque a las escuelas llegaron los instructivos con este nombre, ¿no? Con instructivo workflow. No es ni más ni menos que un circuito que ya está predefinido, y eso está bueno porque hace que sea más rápida la tramitación, que tiene tanto predefinidos los documentos que se van a tener que vincular al expediente como el camino en los pases que se tienen que hacer. Entonces está todo como automatizado.
De estos expedientes nosotros sí vamos a recibir, y de forma más rápida que los que mencionábamos antes, la disposición propiamente para el agente al que estamos tramitándole la designación, donde va a decir fulanito de tal fue designado para tal cargo de maestro especial, de maestro de ciclo en tal escuela. Bien, entonces esto va a llegar también, como en el caso de las resoluciones, para que notifiquemos al docente. Quiero hacer acá una aclaración con respecto a los dos tipos de movimientos. En el caso de designación docente, suplente sin licencia, estamos hablando de un docente que hoy tomó una suplencia que no sabemos cuándo va a terminar, por lo tanto, cuando finalice haremos el movimiento de cese. En el caso de designación y cese suplente es un único movimiento, y esto, ¿cuándo lo vamos a hacer? Tenemos un docente que hoy tomó una suplencia, que sabemos que va a ser cortita, va a durar 10 días, ¿sí? Entonces no le voy a iniciar ahora un expediente para el alta y en 10 días le voy a iniciar el cese, porque ¿qué va a pasar? Todavía no va a haber ni siquiera resolución de él de alta, entonces se van a cruzar los expedientes. En estos casos se espera el cese del docente y se tramita todo junto el movimiento. Bien, y vamos a tener también los movimientos que tienen que ver con los ceses, con las bajas. También va a haber algunos movimientos que van a generar dos expedientes, como es el cese de los docentes interinos, ya sea que estén con licencia, o sea, hayan solicitado licencia en otra escuela o no, y docentes suplentes con licencia. Acá también quiero hacer una aclaración y con respecto a la designación. Si nosotros estamos tramitando un alta de un docente interino con licencia o de un docente suplente con licencia, ¿sí? Tener en cuenta que ustedes están tramitando la designación. La licencia la tramita la escuela en la que la pidió. Bien, a menos que sea un docente de nuestra propia escuela que nos está pidiendo licencia a nosotros para tomar un cargo en la misma escuela. Situación de adultos en las que se puede dar esto: tenemos un maestro de ciclo, un maestro de cursos especiales que licencia su cargo de maestro para tomar la secretaría de la escuela, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ahí vamos a tener que nosotros, como la misma institución, tramitar tanto la designación como la licencia. Bien, y también vamos a tener movimientos que van a generar un único expediente. En este caso, el cese de docentes suplentes sin licencia, también porque se van a manejar por circuito cerrado, que es este circuito predeterminado del que hablábamos antes. En esta tablita que les dejo para que tengan siempre para la consulta, pusimos algunos de los movimientos más comunes con sus tratas y la documentación que se debe vincular al expediente. Voy a tomar como ejemplo el primero, que es la designación de un docente interino sin licencia. Van a ver que es un único movimiento, pero que hay dos tratas. Esto es por lo que hablábamos antes. Una trata va a corresponder al expediente que va a ir por la designación, y la otra trata va a ir por el expediente en el que estamos tramitando el cobro, ¿sí? Tengan en cuenta que para cada uno de los expedientes va a ir documentación diferente. Siempre que tengamos una designación, la documentación que va a acompañar es el formulario T de alta, la declaración jurada, si fuera nuevo en el sistema, el CUIL, ¿sí? Y en el caso del expediente que va para el cobro, va a ir la caratulación del expediente y la declaración jurada. Si bien acá dice ABM, recuerden lo que les comenté antes cuando aclaramos el tema de la vinculación de algunos documentos. En el área de adultos, el ABM lo realiza la delegación contable. En otras áreas, sí, la ABM los realiza la escuela. No es un cuco, es una planillita en donde se vuelca el movimiento, ¿sí? ABM significa eso, altas, bajas y modificaciones. Entonces, se vuelcan los datos del docente, los datos del cargo, algunas particularidades como por qué se originó ese cargo, si esta suplencia es porque el titular está de licencia, porque renunció, porque se jubiló. Entonces se vuelca esa información en esta planillita que después va anexada al expediente electrónico. Pero recordemos que en adultos no lo hacemos nosotros, lo hace la delegación.
Y volvemos a los momentos del expediente. ¿Por qué es importante prestar atención? Porque todo lo que vinculemos ahí, las tratas que utilicemos, van a ser de información primordial para la delegación, también para la confección del ABM, ¿sí? Entonces, a no equivocarse en esas cosas para no generar una cadena de errores. Bien, les puse otra tablita. En este caso también son movimientos, pero estos son los movimientos que generan un único expediente, ¿sí? Los que están en celeste clarito son aquellos que generan un único expediente porque se manejan por circuito cerrado, y los que están en celestito más oscuro son los cambios de situación de revista que mencionamos antes, que generaban un único expediente porque no estamos informando cambios en el cobro. Cosas a tener en cuenta, y esto ya lo habíamos mencionado en el encuentro virtual anterior. Cuando estamos trabajando con documentos oficiales, para pasarlos por el GEDO vamos a necesitar conocer algunos acrónimos. Siempre consejitos, en algún lugar donde están trabajando, péguenselos para tenerlos a mano. Igual los que usan comúnmente, como el formulario T, la declaración jurada, la providencia, las notificaciones, se los van a acordar rápidamente de memoria. FODOC para formulario T, DJDOC para la declaración jurada de cargos, QUIL, DNI, si es necesario anexar documentación en la designación de un docente que es nuevo en el sistema, IFGRA, informe gráfico, y esto lo vamos a utilizar mucho cuando hagamos, por ejemplo, algún expediente de salarios. Todos los que son constancias van a ir con este acrónimo IFGRA, que lo que hace es decir que esta foto, si este PDF, que es una imagen de un certificado de escolaridad, de un certificado de nacimiento, por poner un ejemplo, tiene calidad de informe, ¿sí? De un informe gráfico. Vamos a tener la providencia, que mencionamos en el encuentro anterior, que era de producción libre, la usamos normalmente para responder alguna actuación dentro del expediente, pero también va a generarse una providencia cuando yo esté realizando un pase. Yo, escuela, estoy haciendo un pase a la delegación contable, ese pase va a generar una providencia, ¿sí? Y el último que dejamos fue el NOTIF. Vieron que yo les comenté antes que en algún momento va a llegar la resolución, el anexo para notificar la designación de los docentes, o esta disposición que va a llegar dentro de los expedientes de circuito cerrado. Bueno, en ambos casos hay que notificar al docente, y esta devolución de lo notificado va con el acrónimo NOTIF. Bien, siempre que, vuelvo a repetirles, tengan dudas con respecto a algo, no duden en consultarle o bien a sus supervisores o a su delegación contable. Cositas también para tener en cuenta: recordar tener anotados los GEDOs siempre. Cuando yo estoy confeccionando un GEDO, anotármelo en una hojita, porque lo voy a necesitar, ese número, para después vincularlo al expediente electrónico, ¿sí? Y ser lo más organizados posibles. Tengan todo en una carpetita, cada movimiento bien marcado. Designación docente interino sin licencia, Juan Martínez. Toma de posesión titular, María Pérez. ¿Sí? Tengan 100, y adentro los documentos que van a necesitar para el expediente. Sean bien ordenados en eso, les puedo asegurar que les facilita un montón el trabajo, logran agilizar muchísimo el tiempo, y siempre tener ese material para la consulta. Al estar ordenado, enseguida lo encontramos y lo necesitamos para hacer cualquier arreglo. Bien, bueno, les propongo ahora entonces trabajar la parte práctica. Elegimos dos ejemplos para trabajar. El primero va a ser la designación de un docente suplente sin licencia, para que podamos visualizar el trabajo dentro del expediente de circuito cerrado. Y el segundo ejemplo va a ser un cese de un docente interino sin licencia que decidió renunciar a su cargo. Bien, entonces, para poder continuar con la parte práctica, lo primero que vamos a tener que hacer es salir de la presentación y vamos a acceder al sistema SAE. Recuerden que primero nos va a pedir el QUIL y el código de seguridad.
respetando mayúsculas y minúsculas, si no, no nos va a validar las credenciales. Igual vieron que a veces uno pone todo bien, igual no las quiere validar en el momento, le agarra la chiripiorca. Bien, tengan en cuenta que esa primer pantalla en la que completamos con el quill y el código de seguridad lo que hace es validar nuestra identidad como personal del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. No es concretamente el usuario y la contraseña del SADE. ¿Sí? Ahí vamos a poder acceder cualquiera. En este caso, sí, ya lo que me está pidiendo es el usuario y la contraseña del SADE, que me va a habilitar a poder acceder a los diferentes módulos. Recuerden que muchos de estos módulos son del sistema de salud que la escuela puede trabajar con CIAL, con SADE y con SIGAF. Vamos a ir al SADE, que es el tema que hoy nos convoca, y nos va a volver a pedir la validación con el usuario y la contraseña. Nosotros vamos a aceptar. Bien, esto nos va a habilitar el ingreso al escritorio del SADE. Y recién comentábamos hace apenas un ratito que para poder hacer los expedientes electrónicos previamente íbamos a tener que tener organizados los documentos oficiales que iban a tener que pasar por el GEDO primero. Entonces, si lo que nosotros vamos a hacer en primera instancia va a ser el alta, ¿sí? La designación de este docente suplente sin licencia, ¿qué documentación vamos a necesitar vincular a este expediente? Por un lado vamos a necesitar vincular el formulario T del alta y por el otro lado la declaración jurada. Entonces lo primero que vamos a tener que hacer es el GEDO de estos dos documentos. Me voy a ir al módulo de GEDO y voy a iniciar el documento. Lo primero que vamos a hacer es utilizar el acrónimo que corresponda para el formulario T, FODOC. Le voy a decir producir yo mismo. Voy a ir a buscar el documento, ¿sí? Le voy a decir en referencia con qué estoy trabajando. Es el formulario T de designación de un docente suplente sin licencia y puedo poner el apellido. Vamos a poner Benítez, ¿sí? No, vamos a poner porque Pérez. Vamos a ponerlo así porque lo vamos a repetir seguramente en algún otro expediente. Bien. Acá vamos a prestar atención que lo que voy a comentar es algo súper importante. Bien. Recuerden que nosotros en adultos trabajamos con formulario T-Web, es decir, que nosotros el formulario lo descargamos del sistema de gestión educativo. Bien. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque nosotros en la escuela, en el trabajo habitual, cuando estamos trabajando con el formulario T para un expediente, lo tenemos que mandar previamente a la firma de supervisión. Bien, nosotros vamos a recibir al docente en la escuela, vamos a ingresar a Sistemas 1, voy a bajar el formulario T, bien, se lo voy a hacer firmar al docente, que va a validar su toma de posesión, voy a firmar yo como conducción y voy a tener que escanear ese formulario, hacer el GEDO y en vez de firmarlo yo mismo, enviarlo a la firma, ¿sí? Le voy a tener que decir quiero recibir un aviso cuando el documento se firme y enviar a la firma al usuario que corresponda según el supervisor que haya acordado que va a firmar este tipo de documentos. ¿Por qué aclaro esto? Porque en este ejemplo lo voy a firmar yo para poder continuar con todo el expediente y mostrárselos, ¿sí? Pero en el trabajo real de la escuela recuerden que este formulario T debe ir a la firma de supervisión. Cuando la supervisión lo firme, me va a aparecer debajo en mis tareas como documento firmado y a donde dice firmante, en vez de estar mi nombre, va a aparecer el nombre de el usuario que lo firmó, ¿sí? Del supervisor a quien nosotros le mandamos esto para la firma. Por favor, ténganlo muy en cuenta. Bien, firmar yo mismo el documento y de paso nos va a permitir
mirar algunas cositas que antes de escanearlo tendríamos que estar observando. Nos va a mostrar la vista previa. Lo primero que vamos a tener son los datos que originaron la vacante de este cargo, y en una segunda hoja vamos a tener los datos del docente propuesto, es decir, de este docente por el que estamos haciendo el alta en este momento. Va a estar el nombre, ¿sí?, el query, el tipo de documento, su ficha censal. Ya va a venir esto completo en el formulario T, cuál va a ser su situación de revista, el puntaje, ¿sí?, si accede a este cargo tomando una licencia en otro lugar o no. Bien, si está en disponibilidad o no. Bien, tengan en cuenta que lo que ustedes van a tener que revisar en primera instancia es que los datos del docente estén correctos, porque esto puede tener algún error. Entonces, si hubiera algún error, me voy a tener que comunicar con la mesa de ayuda del formulario T-Web y solicitar la modificación. En ese caso nos van a pedir el número de formulario, entonces lo buscan y pueden acceder a hacer modificaciones. Entonces me va a impactar de nuevo en el sistema con las correcciones. Voy a tener que volver a descargar el formulario T para hacerlo firmar. Bien, y lo que voy a tener que verificar también es la fecha, que la fecha coincida con la fecha en la que tomó efectivamente posesión del cargo. Una vez que yo lo imprimí y se lo voy a dar a firmar al docente, controlar que la firma esté con su aclaración, lo mismo la conducción, y que acá donde dice lugar y fecha, que es donde está declarando si está tomando o no una licencia para tomar este cargo, ponga el lugar y la fecha coincidente con la fecha de la toma de posesión. Bien, y que no se olvide también de la firma y aclaración, porque esto es algo que puede suceder. Bien, esto que está acá no lo consideren. Yo estoy utilizando el formulario T que ya tenía escaneado en la máquina, porque no es fácil adquirir documentación de un agente, porque bueno, los que ya hemos tramitado ya se ha ido y mucha de la documentación está en la escuela. Entonces utilicé uno que tenía y edité algunos campos para cuidar la privacidad del docente. Bien, firmo con certificado y siempre recordar anotar el numerito, porque lo voy a necesitar en el momento de tener que vincular la documentación en el expediente electrónico. Me voy a ir ahora a realizar el GEDO de la declaración jurada. Recuerden que en referencia voy a poner que es con lo que estoy trabajando. Lo voy a firmar yo. ¿Qué controlar en la declaración jurada? Siempre les conviene obviamente hacerlo antes de escanearlo, pero bueno, yo en este momento no lo tengo en formato papel, pero sí les puedo decir qué mirar. Y a veces en esta pantallita es donde me doy cuenta de algunos errores que no vi en el formato papel. Primero, fijarme que haya completado el docente con todos sus datos. Y principalmente, revisar que en este primer bloque el docente haya declarado el cargo que está tomando en mi escuela. Bien, con todos los datos completos. El nombre del establecimiento, la dirección completa, ¿sí?, con la calle y la altura, el área al que pertenece, el cargo que tomó, la situación de revista y la fecha de alta en el cargo. Que ojo, tiene que coincidir con la fecha que ponga en el pie de la declaración jurada y va a tener que coincidir con la fecha del formulario T. No pueden ir formulario T y declaración jurada con diferentes fechas. Bien, eso lo tenemos que revisar muy bien antes de enviarlo. Por esto que les decía hace un rato, si yo envío el expediente con errores, no es que no me va a dejar pasarlo. Lo voy a pasar, alguien lo va a controlar. Si esa persona que lo está recibiendo no lo controló bien, va a generar el pase a donde corresponde. En algún momento alguien se va a dar cuenta del error y va a volver el expediente para que subsane el problema.
Todo esto hace que se pierda muchísimo tiempo y miren, en este caso es una designación que estaría pasando con el docente que tomó el cargo. Va a cobrar el día del arquero. Entonces, estas son cositas que tenemos que de verdad tener mucho cuidado. Bien, voy a firmar con certificado para que me dé el número del GEDO. Recuerden anotar el acrónimo que les da y el número principalmente, porque este acrónimo, recuerden que puede variar desde el que inicié. ¿Se acuerdan que era de JDoc? Me devolvió un DOCPE. ¿Sí? Porque no es que después me voy a acordar, se me puede hacer una mezcleta y después no saber cómo vincular el documento. Voy a volver al buzón de tareas y ahora sí, ya tengo los GEDOs armados, me puedo ir al módulo de expediente electrónico. Una vez que ingresé al módulo de expediente electrónico voy a tener la posibilidad de caratular. Y voy a tener dos tipos de carátulas, caratular interno y caratular externo. ¿Cuál le va a ser la diferencia? Caratular interno implica que lo que estoy haciendo es un expediente de un agente del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bien, en el caso de caratular externo, yo como intermediario estoy funcionando como un intermediario, valga la redundancia, de un tercero que va a tramitar algo en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, un proveedor quiere hacer un reclamo, bueno, yo como dependencia voy a tomar ese reclamo, va a ir por expediente electrónico, pero lo que voy a hacer es caratular externo porque esta persona por la que estoy presentando el reclamo no pertenece a la repartición. Bien, entonces me voy a ir a caratular interno y acá, por uso y costumbre, ¿sí? El motivo va a llevar en primera instancia el establecimiento, perdón, me fui del cuadro, y el número del establecimiento, el motivo, ¿sí? Que va a coincidir normalmente con la trata, designación, docente, suplente, sin licencia, ¿sí? Los datos del docente, Pepe Pérez, DNI o CUIL, lo que ustedes quieran poner, porque en realidad no van a tener problema. El código de cargo. Recuerden que en adultos los movimientos en general son o por maestros de ciclos que tienen un código de cargo 857 o por maestros de cursos especiales que tienen número de código de cargo 867. En este caso era un profesor de computación, así que va a tener código de cargo 867. Y lo que voy a poner es la fecha de alta, que habíamos visto que era 3 del 8 del 2020. Esto, consejo, siempre acuérdenlo con sus supervisiones o sus delegaciones contables, a ver qué tipo de formato quieren para el motivo. Bien, esto va a depender, si bien los datos son los que puse, va a depender capaz que del delegado de la delegación, si quiere agregar algo o no, porque es lo que reciben ellos como expediente y a la vista les aclara el panorama. Copio y pego en las otras dos cajas. Estas cajas son de... hay que completarlas de forma obligatoria. Lo mismo que el código de trámite, que es la trata. Consejito, háganse una lista. ¿Vieron como en las tablas que yo les presenté antes? Una tablita con el movimiento, la trata y la documentación que tienen que adjuntar. Así eso les va a hacer más sencillo el trabajo. Y aparte, cuando tienen que hacer el expediente, pueden ir a mirar la trata. Si no la tuvieran a mano y no se la acuerdan, recuerden que escribiendo una palabra clave les va a empezar a mostrar el listado de los elementos que tengan esa palabra, ¿sí? Acá yo puse solo designación, miren, tiene 4 hojas que mencionan en algún lado la palabra designación. Vamos a tratar de acotar un poco más esto. Yo sé que es una designación docente. Vamos a ver qué le pasó. Para mí es el acento, designación, docente, ahí ven, docente, sé que es suplente, así que se lo puedo agregar y me va a achicar todavía más lo que me muestra.
Tengan en cuenta en esta etapa, y particularmente con la designación de docente suplente, que aparecen las viejas tratas, ¿sí? Porque antes también, como lo que vimos de los interinos, se tramitaba el movimiento con 2 expedientes. Después, cuando se puso en vigencia el circuito cerrado, pasó a ser por circuito cerrado, pero las tratas siguen impactando en el listado y uno puede hacer lío sin querer al apretar. Recuerden que lo que es designación de docente suplente sin licencia, sí o sí va por circuito cerrado. Entonces, una vez que ya complete los datos, email y teléfono no son obligatorios, así que me va a dejar continuar, hago clic en caratular. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de los momentos dijimos que íbamos a necesitar la trata, pero que también íbamos a tener que tener a mano datos del docente? En este caso voy a tener que completar con los datos que me pide del docente. Obligatorios van a ser el primer nombre y el apellido, el DNI, el CUIL y el mail, ¿sí? Número de documento, yo estoy poniendo un documento al azar, ¿sí? Verifiqué que fuera un CUIL que realmente está en existencia. ¿Por qué? Porque si yo pusiera un CUIL que no existe, me va a decir que no es válido y no me va a permitir continuar con la caratulación. Voy a poner el mail del docente. Si el docente ya ha estado trabajando en el sistema, muy probablemente tenga su cuenta BUE, así que es lo que voy a tener que cargar. Si el docente fuera nuevo en el sistema, obviamente cuenta BUE no va a tener, voy a ponerle un mail alternativo y lo voy a asesorar respecto a que tendría que gestionar esta cuenta. Bien, nombre y OCUE del establecimiento. Bien, entonces recuerden que estos son datos que normalmente tenemos pegaditos en algún lugar porque son de consulta permanente, y si no, pueden buscar por el número acá, o miren, yo busco por el nombre de mi escuela, Delfín, ¿sí? Delfín Gallo. Este es el de primaria, este es el de adultos. Yo estoy trabajando con el de adultos, lo cliqueo. Bien, entonces no es que si no tengo el número ahí, no puedo hacer, ¿qué hago? Hay siempre la posibilidad de búsqueda a través de alguna palabra que funcione como disparador. Si en este caso me va a pedir el distrito de delegación correspondiente, ¿se acuerdan que lo vimos al principio? Era 045. Y voy a seleccionar la delegación de adultos primaria. Voy a hacer clic en guardar. Cuando se guarda, lo que está generando es la carátula, me va a dar el número de expediente, que recuerden también tenerlos anotados. ¿Por qué? Porque una vez que yo el expediente le dé pase, se va a ir de mi buzón. Si yo quisiera hacer un seguimiento de este expediente, es decir, hacer consultas, si no tengo el número, ¿sí?, voy a tener que estar rastreándolo por aquellos expedientes que se tramitaron en mi repartición, y si tengo 100 expedientes hechos, voy a tener que estar mirando uno por uno para ver cuál era el que corresponde a este movimiento. Entonces, si yo lo tengo anotado el numerito, puedo hacer la consulta directamente buscando el número del expediente. Voy a darle OK. Para trabajar con el expediente voy a tener que hacer clic en ejecutar. Cuando entonces ejecute, yo lo que voy a trabajar, voy a tener las carátulas y me voy a ir a esta solapita que está acá atrás que dice suplente sin licencia. Esto es muy importante porque acá es donde yo voy a vincular, ¿sí?, mi documentación. Lo primero que le voy a decir es si este agente ya tuvo o no cargo en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, o si este que está tomando es el primer cargo. Si le digo que sí, automáticamente, ¿se acuerdan que esto era un circuito que ya estaba predeterminado? Va a entender que aparte de la declaración jurada y el formulario T, voy a tener que incorporar la constancia de CUIL. Bien, entonces si yo no la tengo preparada y no la vinculo, me va a informar que hay algo que está faltando. En este caso le vamos a poner que no, que ya había trabajado. Y se acuerdan que les hice anotar, les dije que era necesario anotar el número de SADE. Bueno, acá es donde vamos a tener que vincular el documento ingresando el número de SADE. Lo primero es el acrónimo, el año
el número de GEDO, recuerden que es único para cada documento, el CUE de la escuela, y una vez que está completo hago clic en vincular documento. Bien, me va a informar que el documento se vinculó al expediente. Bien, voy ahora a vincular la declaración jurada 2146 5101 y el código de la escuela, que si no lo pongo no me lo va a vincular. Vincular documento. Me va a informar que lo vinculó y lo voy a poder ver incorporado en el expediente. Bien, una vez que yo vinculé y estoy seguro de que están todos los documentos que necesito para mi expediente, ahí hago clic en realizar el pase. Me va a aparecer un cuadro en el que me va a pedir el motivo del pase. Yo siempre me copio y pego lo mismo que puse en el motivo cuando empecé a caratular. Bueno, está medio colgado, vieron que a veces hay que estar esperándolo un poquito, el señor sabe. Y en este caso tengan en cuenta que yo voy a mostrar a esta última pantalla, pero no voy a generar efectivamente el pase. ¿Por qué? Porque si yo generara el pase, esto va a ir a la delegación como un expediente válido de tramitación y en realidad nosotros lo estamos utilizando para mostrarlo nada más. Así que no voy a hacerle clic en realizar pase, yo lo voy a cerrar, pero ustedes en la escuela, cuando completaron todo, hacen clic en realizar pase y automáticamente el expediente va a ir hacia donde esté predeterminado que tenga que salir. Bien, lo voy a cerrar y me voy a ir nuevamente al escritorio. Y en este caso me voy a ir a hacer los GEDOs para el próximo ejemplo, que va a ser el de el cese del docente interino sin licencia. Y acá, ¿qué voy a necesitar como documentación para el expediente? Recuerden que es uno de estos movimientos que genera dos expedientes diferentes. Por un lado, en el que voy a informar que cesa y en el otro en el que voy a informar que el cobro va a tener que bajar también. Para el de cese voy a necesitar el formulario T y habíamos dicho que esta persona renunciaba, así que voy a tener que poner la renuncia también. Y en el caso del de cobro, ¿qué iba? Iba el ABM. ¿Lo confeccionábamos nosotros en adultos? No, entonces solamente va a ir la carátula del expediente. Me voy a ir a hacer entonces el GEDO. Los voy a hacer bien rapidito porque ya vimos el ejemplo de cómo hacer el GEDO de un documento, así no perdemos tanto tiempo. Vimos ya también que tenemos que controlar en el formulario T. Recuerden lo mismo que les comenté antes, es un formulario T, por lo tanto va a tener que ir a la firma de supervisión. ¿Sí? ¿Por qué? Este docente cuando tomó, nosotros imprimimos el formulario, hicimos las firmas, controlamos, lo mandamos a la supervisión, hicimos el expediente de alta, listo, fin de la historia. En este momento nosotros vamos a tener que ingresar al sistema de gestión educativa y declarar la novedad, es decir, que este docente va a cesar porque renunció. ¿Y por qué vamos a hacer esto? Porque vamos a necesitar cubrir este cargo con un suplente. Entonces, al avisar la novedad, me pregunta si esta novedad genera el pedido de un suplente, que yo le digo que sí para que lo tengan en consideración. Bien, entonces, al impactar la novedad, va a impactar en el formulario T ahora el motivo del cese y la fecha en la que cesó. Entonces, tengo que volver a imprimir el formulario T, volver a hacérselo firmar al docente, tanto a la posesión como el cese, ¿sí? Porque es un nuevo formulario T. ¿Y qué va a estar faltando otra vez? La firma de la supervisora. Entonces vuelvo a mandar a la firma de supervisión este formulario T. En este caso lo voy a firmar yo por lo mismo que hicimos el anterior, para poder mostrar
la ejecución del expediente. Pero recuerden que el formulario T va siempre a la firma de supervisión. En este caso es un formulario T de un cese docente interino sin licencia. Y en este ejemplo me puse yo. La renuncia es la mía. Recuerden que esto yo lo estaría enviando a la firma. En este caso lo estoy firmando yo para poder mostrárselos a ustedes. Previamente al escaneo yo ya hice la revisión de mi formulario T, así que lo puedo firmar tranquila. Recuerden que es importante controlar el formulario T, que no tenga ningún error, ¿sí? Porque no solamente está dependiendo de nosotros este formulario, sino que se está completando desde otro lugar y puede haber algún error involuntario. Entonces tengo que comunicarme con la mesa de ayuda del formulario T-Web y con el número de formulario pedir que hagan el cambio que corresponda o que me autoricen a mí a hacerlo manualmente si le está faltando algo y que me den el código que ellos me está de autorización para poder hacer el cambio, que lo voy a tener que consignar. Bien. Voy a volver al buzón, ya anoté. Y me faltaba la renuncia. Recuerden que si yo no me acuerdo del acrónimo, desde la lupita puedo buscar utilizando la palabra clave, ¿sí? Miren, acá voy a tener para la renuncia documentación personal. Acuérdense que la documentación personal es lo que se considera que puede ir dentro del legajo del agente. Voy a ir a buscar el documento y este sí lo voy a poder firmar yo mismo sin problema. Controlo que estén los datos completos en la renuncia, ¿sí? Siempre elevado a la escuela, a la conducción de la escuela, lo más completo, el cuerpo de la nota, bien, que esté claro cuál es la fecha en la que está renunciando, ¿sí? Que no dé lugar a dudas, cuándo va a cesar, firmo con certificado. Perdón el silencio, es que estoy copiando. Bien. Ya hice los G2, entonces estoy en condiciones de ir al módulo de expediente electrónico y comenzar con la caratulación. Recuerden que estamos tramitando algo que es de un agente del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por lo tanto va a caratular interno. Recuerden lo que habíamos dicho antes, establecimiento, el número de establecimiento. Si fuera de un sector, ponemos el sector. Si fuera una región, porque es otra área, ponemos la región. El motivo, en este caso es un cese docente interino sin licencia. Los datos del docente. El DNI o el CUIL, ¿sí? El código de cargo, y la fecha de cese, ¿sí? Esto lo vamos a copiar y lo vamos a pegar en las otras cajas. Lo voy a tener guardadito en el portapapeles porque después lo voy a usar para el pase, ¿sí? Código de trámite, cese, docente, si no me acuerdo la trata, y empiezo a buscar, a ver, cese, docente, interino, sin licencia. Y miren hacia abajo que lo voy a volver a ver, esto de docente, interino, sin licencia, pero acompañado con la palabra BM. Siempre que diga BM, esos son carátulas que son para los expedientes de cobro. ¿Bien? Entonces, cese, docente, interino, sin licencia. Caratular. Recuerden que ahora es donde me va a pedir los datos del docente. María Laura, perdón, primer
apellido. Acá tienen que completar con los datos obligatorios. ¿Sí? La fecha de cese, yo voy a poner, la renuncia estaba con fecha de hoy, 8, así que, perdón, la fecha de ayer fue 8 del 9. Esto de la pandemia con las fechas me tiene mal. Guardar. Y me va a dar el número del expediente. Ojo, este es el expediente que va a correr el cese. Recuerden que para los interinos, el cese o el alta, sigue habiendo generación de dos expedientes. El de designación o de cese y el de cobro, o que estamos avisando que el cobro también hay que darlo de baja. Bien, entonces voy a anotar el número de expediente, por esto que les decía que al momento de dar el pase de uno y del otro voy a necesitar nombrar, para que se sepa que están relacionados, el otro expediente que hicimos. Bien, entonces ya generé este expediente, le voy a ir a incorporar la documentación que necesitábamos. En este caso, el formulario T, y la declaración jurada de cargos. Vincular el documento, nunca se olviden de hacer clic ahí en vincular. Tengan en cuenta que si me estuviera equivocando en algún numerito me va a informar que no encuentra el documento para vincular, entonces ahí tengo que ir a mirar a ver si no estoy tipeando algo mal. Muy probablemente puede pasar que no es que esté tipeando mal, sino que cuando copié el número le pifié en algo cuando lo copié, entonces voy a tener que volver al módulo de GEDO y revisar en la lista de tareas cuál es el documento al que estamos haciendo referencia y volver a copiar el número. No es que se perdió y no lo voy a poder encontrar, ¿eh? Eso ténganlo en cuenta porque es algo que puede pasar. Perdón, esto de la renuncia no era un DOCPE, sino un RE. Si no, me iba a decir que no encontraba el documento. 2146. Aparte de la cuarentena, se ve que me tiene mal la vista, gente, ¿eh? Ustedes no digan nada. Bien, ya vinculé los documentos que necesito. ¿Voy a realizar el pase? No. ¿Por qué? Porque me falta el dato del otro expediente. Consejito, y esto no tiene que ver con el expediente, sino con la práctica, lo que vamos aprendiendo a los ponchazos. A diferencia del circuito cerrado, que una vez que yo vinculé los documentos, listos, ya quedaron ahí adentro, en este tipo de expedientes, cuando yo vinculo, no queda nada guardado hasta que no le hago salir sin pase. ¿Por qué les digo esto? Cada tanto, si van vinculando documentos, hagan clic en salir sin pases, aunque es engorroso porque tenemos que volver a entrar, porque si se les cuelga el SADE, perdieron todo lo que habían vinculado y tienen que volver a empezarlo. Sí va a quedar grabada la caratulación, pero no la vinculación. Entonces tienen que volver a ingresar todos los numeritos. Imagínense que acá son 2, pero imagínense un salario familiar donde son muchos documentos. Tiene, no sé, los certificados escolares de 5 pibes y bueno, se les va a complicar tener que vincular todos los documentos de nuevo. Entonces tómenlo como un consejo que uno fue aprendiendo después de pelear mucho con el SADE y agarrarse broncas grandes, ¿eh? Bien, ¿ven? Quedó guardadito. Yo voy a salir porque por el momento no le voy a dar el pase porque voy a tener que caratular el próximo expediente. Secretito, ¿vieron que yo les dije antes que copié y dejaba en el portapapeles que lo iba a usar para el pase? Lo pueden pegar acá también y lo que le van a incorporar, porque obviamente lo que está cambiando es el motivo, es la palabra ABM adelante de la palabra del cese. Entonces todo lo demás ya lo tienen y no tienen que estar tipeando. Si bueno, les cuesta el uso de la compu, tipearán de vuelta los datos, ¿sí?
vamos a ir a caratular. Recuerden siempre la trata, en este caso era ABM, cese, docente, interino, sin licencia. Voy a ir a caratular y me va a pedir los datos del docente, básicamente, otra vez. Ustedes no le digan a nadie que me llamo María. Entre nosotros yo les recuerdo que a los que me conocen, odio decir que me llamo María, así que bueno, pero tengo en el expediente, no puedo mentir, tengo que poner lo que corresponde, así que ténganlo en cuenta. Documento, quill. Lo que les puedo asegurar es que después de varios expedientes se van a acordar el teclado de memoria, y el teclado numérico ni les cuento. Ya van a soñar con el teclado numérico. De verdad, parece un cuco el expediente, pero no lo es. El cuco que tiene, y se los puedo asegurar, no es el trabajo en sí, sino las veces que cuando está saturado se cuelga y hay que volver a comenzar mucho del trabajo que estábamos haciendo, y eso es lo que realmente hace enojar. El expediente en sí, el trabajo, es bastante sencillo, y una vez que uno va adquiriendo un poco de práctica termina siendo casi como en piloto automático. Bien, ahora que ya tengo los dos expedientes caratulados, le vinculé la documentación que necesitaba cada uno de los expedientes, ahí sí, ya tengo los dos armaditos y sí o sí tienen que salir los dos juntos, no puedo sacar uno hoy y el otro pasado mañana, porque ¿qué tenía? ¿Se acuerdan que dijimos? Van relacionados, entonces la persona que recibe dice, estos dos van relacionados, los tramito en simultáneo para que corran juntos. Entonces, si yo mando uno hoy, la persona va a seguir tramitándolo, el otro va a ir y va quedando mezclado, ¿sí? Siempre tienen que salir juntitos. Bien, me voy a ir al primero, al de cese. Ahora sí, ya tengo todo. Le voy a decir que voy a realizar el pase, y en el motivo pongo lo mismo que pusimos en el motivo cuando empezábamos a caratular. La única diferencia va a estar en que abajo le voy a agregar expediente, cobro, se tramita por, y voy a poner el número de expediente que se generó por el tema del cobro. Expediente 2020 21 46 9807, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y el CUE de la escuela 201-073. Ahora, ¿sí?, que ya hice esto, voy a poder realizar el pase. Y acá voy a tener que ver si el pase se lo hago a un usuario, ¿sí?, que en el caso de los movimientos siempre va la delegación, se los comento, pero previendo que estemos hablando de expedientes en general, lo que hablábamos antes. Si es un usuario, escribir el usuario. Si es un sector, ¿a qué sector se lo voy a mandar? Si fuera supervisión, el sector es de GG. Esto anótenselo que les va a venir bien como información. Y después buscaré en la parte de sector la supervisión que corresponda. Si nosotros estamos hablando de adultos, sabemos que nos dividimos por sector. Entonces buscaremos el sector que corresponde. Si lo que estamos enviando es a una delegación contable, el sector es DGPDIN, Dirección General Personal Docente y No Docente. Y el sector va a depender de esos numeritos que yo les puse en la primer plaquita. En este caso, la nuestra, ¿se acuerdan que era 045? Entonces hago clic en realizar pase. Cuando yo haga clic en realizar pase, me va a informar en un cartelito que el expediente ya fue enviado a la delegación de adultos. Y un secretito más que les cuento, yo acá el pase no lo voy a hacer, ya les comenté por qué antes, si no le voy a llenar el buzón a la delegación de expedientes que no tienen en realidad ninguna razón de ser más que mostrarlos, y delegación no está enterada de esto, así que encima me van a llamar para retarme porque estoy mandando algo que cualquier cosa, porque estoy escribiendo XXXX.
Les cuento un secretito para que tengan en cuenta de expedientes que les pueden llegar. A veces van a tener en el pase que dice, bueno, este expediente está finalizado, envíelo a guarda temporal o guarda en dependencia. Bien, entonces uno dice, ¿qué es esto de guarda temporal? El expediente va a tener un par de estados que los vamos a ver acá. Vamos a ver que tenemos iniciación, que es lo que estamos haciendo nosotros cuando estamos caratulando. Cuando estamos recibiendo un expediente que caratuló otro y nosotros lo vamos a trabajar, va a estar en estado de tramitación. Y cuando el expediente se terminó y está en condiciones de ir a la guarda, nosotros podemos darle pase a la guarda temporal. Esto lo que hace es guardar el expediente en un sector especial en donde va a estar para la consulta, pero ya no va a poder tramitarse. Es decir, nadie lo va a poder tramitar, no va a poder seguir agregándole nada. Si se necesita levantar para seguir tramitando, porque puede pasar que alguien se dio cuenta que faltó algo, se tiene que pedir mediante nota, no es tan sencillo levantarlo. Bien, entonces ahí puedo realizar el pase. Y en el de subsanación es algo que se creó en su momento para cuando había algún error en el expediente, pero la realidad es que no está en uso ya hace bastante tiempo. Bien, voy a cerrar. Recuerden que esto yo en lo ideal ya le di pase. Bien, entonces esto ya no tendría que estar. Este que está acá se fue, no lo estaría viendo. Entonces me voy a ir al de ABM. Voy a realizar el pase, no tengo nada para vincular, se va solamente con la carátula porque nosotros no hacemos ABM. Sí, acuérdense que le agrego la palabrita ABM, me quedé con eso que había quedado guardado. ¿Y qué le incorporábamos? Nada más. Expediente CS, se tramita por, y le pongo el número de expediente que se había generado cuando hicimos la caratulación del expediente SS. Y opero de la misma manera. Le digo a qué sector, en este caso de GPDIN, porque siempre va a ir a la delegación contable, y le pongo la delegación. Bien, esto porque son movimientos docentes. Bueno, recuerden que esto lo van a poder consultar siempre. Va a quedar guardado acá en el canal de YouTube de Supervisión de Materias Especiales. La idea era que pudieran ver dos ejemplos concretitos, uno de generación de un único expediente por circuito cerrado y el otro que pasaba cuando el mismo movimiento generaba dos expedientes, ¿sí? Tengan en cuenta de tomar esto como ejemplos modelizadores, que son aplicables a otras tratas y que lo que vamos a tener que tener básicamente en cuenta es no equivocarnos en ese código de trata y no comernos ninguna documentación que tenga que ir vinculada al expediente. ¿Sí? No porque vaya a haber un gran problema, si la trata, recuerden que la trata implica que me lo devuelvan para volver a hacer todo de nuevo, pero si me olvidé de vincular algo, me van a informar para que lo vincule. Si hay algún error en algo de lo que vinculé, me van a pedir que lo vuelva a hacer y en referencia ponga que subsana el error de tal número de orden, ¿sí? Esas cosas ténganlas en cuenta, ¿sí? Van a suceder los primeros tiempos que estén haciendo expediente, no les voy a mentir, por más que uno le ponga atención, pero les puedo asegurar que con el tiempo uno se automatiza y va saliendo así como si estuviéramos practicando la tabla del 2. Que tengan una hermosa semana, nos vemos en el próximo encuentro. Tengan en cuenta quedarse 2 segunditos más, van a ver una plaquita donde van a encontrar las formas de contactarse con nosotros. Si tienen alguna duda, recuerden que nos pueden mandar mail a smecursosespeciales@gmail.com. En el asunto poner SADE, ¿sí? Porque en este mail recibimos todas las consultas de los encuentros virtuales, entonces para saber sobre qué temática están consultando. Vuelvo a repetir, que tengan una hermosa semana. Muchas gracias por habernos acompañado en este encuentro.